Mata la versión débil de ti y libera tu verdadero potencial. 12 lecciones de Bruce Lee. Bruce Lee, la sabiduría de priorizarte a ti mismo. Y si te dijera que Bruce Lee, el legendario artista marcial, comprendió algo que muchos de nosotros olvidamos, que llevas toda tu vida cuidando de todo excepto de ti mismo. Mientras perfeccionas técnicas para los demás, te abandonas a ti mismo. Basta ya. No puedes seguir siendo el último en tu propia lista. Es hora de romper con esa costumbre de dejarte para después. Como diría Bruce Lee, no viniste a este mundo a sobrevivir al margen de ti mismo. Viniste a brillar con la expresión honesta de tu ser. Ser tu propia prioridad. Y hoy empieza esa transformación. Porque el momento de elegirte no es cuando ya no hay nadie más a quien poner delante. Es ahora, hoy. Te traigo una verdad incómoda, pero liberada. Lo único que realmente importa eres tú. Sí, tú. Y no se trata de egoísmo. Bruce Lee no era un hombre frío ni distante. Simplemente sabía lo que hoy tú necesitas recordar. Que cuidarte no es un lujo, es una responsabilidad. Porque cuando tú estás bien, lo demás fluye. Hoy te enseñaré las claves inspiradas en Bruce Lee para dejar de postergarte y empezar a tomar decisiones desde tu fuerza, no desde la culpa ni la obligación. Se acabó vivir al servicio de lo que otros esperan de ti. Este es el video que te despertará, que te zarandeará y que te recordará lo que nunca deberás olvidar. Lo único que importa eres tú. La historia de Brandon solía despertarse con la alarma y quedarse mirando el techo durante minutos. No porque estuviera cansado básicamente, sino porque no encontraba motivos reales para levantarse. A veces pasaban 10, 15 minutos, y lo único que hacía era contar grietas en la pared, grietas que de alguna forma se parecían a él, pequeñas, invisibles desde lejos, pero que con el tiempo lo habían ido rompiendo todo por dentro. No había una crisis concreta, no hubo una ruptura ni una tragedia. Lo suyo era más sutil, más silencioso. Era el peso acumulado de años diciendo, luego habrá tiempo, no es tan importante. Años aplazándose, años sin priorizarse a sí mismo, siendo la última casilla en su propia lista. Una tarde, su hijo entró en el salón con un dibujo en la mano. «Mira, papá, este eres tú. Te dibujé sin cara porque muchas veces parece que no estás aquí», dijo con la inocencia brutal de los niños. «Pero no importa, igual te quiero». Brandon quedó helado. Su propio hijo le había dicho que a veces no estaba presente entre ellos. Contuvo las lágrimas como pudo y pasó la tarde con un nudo en el pecho. Esa noche, sin poder dormir, se hizo una pregunta que lo desnudó por dentro. ¿Cuándo fue la última vez que estuve presente? ¿La última vez que hice algo solo para mí, sin pedir permiso, sin sentir culpa? No supo qué responder, y eso le dolió más que cualquier reproche. Recordó entonces una frase de Bruce Lee. Para expresarte honestamente, debes primero conocerte, completamente. Y se dio cuenta de que se había olvidado de sí mismo. Esa semana hizo lo impensable. Renunció a un proyecto que lo exprimía. Comenzó a practicar artes marciales al amanecer como siempre había querido, escuchando música que amaba en secreto, esa que nadie sabía que le hacía vibrar. Y envió un correo que había borrado 1000 veces. «Hola, necesito ayuda. Quiero empezar terapia. Siento que me perdí hace tiempo». No fue fácil, pero comenzó a ir a terapia. Al principio lo ocultó, pero poco después reunió el valor necesario. Una noche se lo contó a su pareja. Esperaba juicio, pero encontró comprensión. «Yo también te echaba de menos», le dijo ella. «No te lo decía porque pensé que tú no lo notabas». Brandon, apoyado por su familia, comenzó su cambio. Empezó a darse cuenta del tiempo para él, a priorizarse sobre las peticiones de los demás, a volver a escucharse y darse cuenta de valor. Y mientras pasaban los días, su hijo le dibujó de nuevo, esta vez con cara y con una sonrisa. «Ahora te ves más contento»,
papi. Te ves más tú. Brandon no se convirtió en otro. Se reencontró con quien siempre fue, pero había enterrado bajo años de silencios, deberes y olvidos. Aprendió algo que Bruce Lee enseñaba. Conocerse a uno mismo es el mayor estudio, y nunca más quiso volver a olvidarlo. No hay acto más valiente que elegirse a uno mismo. Y tú, amigo mío, ¿cuántos dibujos más vas a permitir donde tú no apareces? ¿Cuántos días más vas a vivir desconectado de ti mismo? Tal vez lo que necesitas no es un cambio radical, sino un acto de honestidad como Brandon. Mirarte al espejo y decirte, me he olvidado de mí, pero eso se acabó. Porque esto no va de sentirte listo, va de dejar de aplazarte. Porque si tú no te eliges, si tú no te vuelves tu prioridad, nadie lo hará por ti. Tú primero. Siempre quien decidió que pensar en ti era un defecto. ¿Quién te dijo que era egoísmo? ¿Quién te enseñó que ponerte siempre en el último lugar te hacía mejor persona? Déjame romper un mito desde el principio. Esa idea ha hecho más daño del que imaginas. Porque vivir complaciendo, cediendo, cumpliendo sin parar, suena noble, pero en realidad es una forma silenciosa de abandonarte, de decirte que no vales nada, que no mereces el primer puesto en tu propia vida. Te lo repito alto y claro, no es egoísmo, cuidarte. No lo ha sido nunca. Es respeto, es responsabilidad, y es también una manera de garantizar que lo que das al mundo es auténtico, no una versión agotada de ti. A Bruce Lee no se le escapó esta verdad. Él entiende que una vida bien vivida no comienza con lo externo, sino dentro de uno mismo. El conocimiento dará lugar a la libertad, decía, y tenía razón. Vivimos tan ocupados en estar disponibles para todo el mundo, en resolver, en agradar, en buscar el like, que nos queda poco o nada para vivir de verdad, para escucharnos, para estar presentes. ¿De qué sirve hacerlo todo si no estás tú? La psicología moderna lleva años ratificando esta idea. Las personas que se tratan con respeto y se priorizan no solo gozan de mejor salud emocional, sino que además son más empáticas, eficaces y resilientes en sus relaciones. Bruce Lee lo explicaba así. Si pasas demasiado tiempo pensando en lo que otras personas quieren, te encontrarás a ti mismo pensando en lo que tú no quieres. Si te priorizas, no solo cuidarás mejor de los demás, sino que te volverás más fuerte, más valioso, más capaz. Eso es lo que rompe el mito. Priorízate no te vuelve egoísta ni frágil. Te vuelves más tú, más centrado, más entero, más capaz de sostener lo que amas sin perderte en el proceso. Así que empieza. No esperes al colapso. No esperes el permiso de nadie. Comienza por regalarte tiempo sin justificarlo, por decir no sin remordimiento, por darte tus propias respuestas antes de buscar la validación fuera. Como un ejercicio de Jeet Kune Do para el alma. Unos minutos al día donde tú seas la prioridad. Un espacio donde no estás para nadie más que para ti. Ahí, en ese pequeño gesto, empieza el cambio. Y sí, al principio incomoda. Es normal. Llevas años desapareciendo para no molestar. Pero cuando recuperas tu voz, tu espacio, tu centro, algo cambia. Tu energía, tu mirada, tu forma de estar en el mundo. Porque cuando tú estás bien, los demás también lo sienten. También lo agradecen. Cuidarte es la mejor manera de honrar esta vida. Y si lo olvidas, repítelo como un mantra. Yo primero. Y recuerda, no es un acto de ego, es una revolución interna. Bruce Lee no era egoísta, claro que no, pero él sabía que el cambio siempre, siempre iba de dentro hacia afuera. Tú primero, siempre, porque si no estás tú, lo demás pierde sentido. No viniste a completar a nadie. ¿Alguna vez tiene sentido que no sabes muy bien quién eres, pero sí sabes perfectamente lo que otros esperan de ti?
Eso pasa cuando llevas demasiado tiempo siendo lo que los demás necesitan, y no lo que tú realmente eres. Y aquí va una verdad incómoda. No viniste a este mundo para encajar en las grietas de nadie. No estás aquí para ser la otra mitad de alguien, ni el salvavidas emocional de los que no quieren aprender a nadar. Como diría Bruce Lee, no viniste a completar a nadie, viniste a completarte a ti. Y eso ya lo sabías. Lo que pasa es que lo olvidaste entre tantas concesiones y silencios. Nos hemos hecho creer que el amor se trata de fundirse con otro, de perderse, de entregarse sin medida, y no. El amor verdadero no se construye desde la carencia. No hay nada malo en amar, en cuidar, en acompañar. No hay nada malo en querer compartir la vida, pero siempre y cuando no te pierdas en el intento. Y no, nadie ha dicho que haya que aislarse, que la conexión con los demás no sea valiosa. Bruce Lee valoraba mucho la vida en comunidad. La amistad es una de las cosas más gratificantes, decía. Y él ya sabía que sin conexión con los demás no hay plenitud posible, que somos seres sociales por naturaleza. Pero también sabía algo más. Esa conexión jamás puede llevarnos a perdernos a nosotros mismos. Si tú estás vacío, si te has diluido, entonces tu conexión no es auténtica, es dependencia. Y si algo rechazaba Bruce Lee, era la dependencia. Piensa en esto. No tienes a alguien cerca que ya no decide nada por sí mismo. Esa persona que adapta su opinión, su tiempo, sus gustos, sus metas a lo que diga su pareja, su madre, su entorno, que cambia de piel cada vez que cambia de compañía. ¿Te parece eso la libertad? ¿Te parece vida? Y sin embargo, muchos hemos hecho lo mismo. Nos hemos disfrazado de versiones aprobadas para ser aceptadas. Hemos callado lo que somos para sostener relaciones, trabajos, entornos donde ya no encajamos. Bruce Lee lo dijo claramente. Siempre sé tú mismo, exprésate honestamente, no busques imitar a otros, porque no puedes ser dueño de ti si vives tratando de completar a otros mientras dejas huecos en ti. Bruce Lee no temía la soledad, porque sabía que si no estás cómodo contigo mismo, no podrás estarlo con nadie más. Como él mismo señalaba, para conocerme a mí mismo, debo ser el que soy, no lo que quieren que sea. Ahora responde con sinceridad. ¿Cuánto de lo que haces nace de ti y cuánto nace del miedo a no ser suficiente? Si, por ejemplo, dejaste de escribir, de entrenar, de pintar, de leer, de bailar, de salir a caminar a solas, porque estabas demasiado ocupado adaptándote a alguien, complaciendo a alguien, siendo útil para alguien. Entonces hay algo que tienes que recuperar. Recuperar esas actividades que hacías solo por placer, no por utilidad, por conexión contigo, por disfrute real. Volver a ellas es recordarte que sigues ahí, esperando. Es una forma directa de reconectarte con lo que eras antes de querer gustarle a todo el mundo. Y haz algo más. A partir de hoy, comprométete a tomar al menos una decisión importante pensando únicamente en ti. No en lo que esperan, no en si caerás bien o mal, solo en ti. ¿Qué quieres tú? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué te haría bien a ti? Empieza con eso, con un pequeño espacio, con una elección consciente, con una fidelidad brutal hacia ti mismo. Porque cuando dejas de ceder en trozos para ser amado, te das cuenta de algo poderoso. Nunca tenías que romperte para encajar. Como Bruce Lee decía, vacíate, sé amorfo, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Sí, la pones en una botella, se convierte en la botella. Pero no olvides que el agua, aunque se adapte, siempre sigue siendo agua. No viniste a completar a nadie. Viniste a vivirte entero, a sostener tu espacio, a caminar con los tuyos, sí, pero sin dejar de caminar en dirección a ti. Y cuando haces eso, sin explicaciones, sin culpa, sin permiso, el mundo lo nota, lo respeta, y tú, por fin, te reconoces. La disciplina del agua.
Fluidez con propósito. Bruce Lee hablaba constantemente del agua. Sé agua, amigo mío. Y muchos han malinterpretado esta frase. No se trata de dejarse llevar sin rumbo, de ceder ante todo. El agua es poderosa precisamente porque tiene dirección y propósito. El agua, aunque flexible, siempre encuentra su camino. Puede rodear un obstáculo o con el tiempo atravesarlo por completo. El agua nunca se detiene, nunca pierde su esencia. Puede ser suave o devastadora, y esa es la disciplina que necesitas para priorizar. La mayoría piensa que la disciplina es rígida, inflexible, dolorosa. Bruce Lee sabía que la verdadera disciplina es como el agua. Sigue su curso sin importar lo que encuentre en el camino. Te has acostumbrado a abandonar tus metas al primer obstáculo. Cada vez que algo se pone difícil, te das por vencido y vuelves a caer en lo mismo, priorizar a otros, dispersarte, olvidarte. La disciplina del agua que Bruce Lee practicaba es constante pero no dogmática. No se trata de sufrir, se trata de fluir con determinación hacia donde quieres ir. Imagina por un momento lo siguiente. Durante los próximos 21 días, te comprometes a dedicarte solo 15 minutos al día. Solo para ti. Sin negociación, sin excusas. Como el agua, que siempre encuentra un espacio por donde pasar. En esos 15 minutos, puedes meditar, leer algo que te inspire, escribir libremente lo que sientes, o simplemente sentarte en silencio y respirar conscientemente. No parece tanto, ¿verdad? Pero es el comienzo de una revolución. Bruce Lee entrenaba todos los días, sin excepciones. No por vanidad, sino por amor a sí mismo, por respeto a sus metas, por compromiso con su desarrollo. Como él decía, conocimiento a largo plazo se construye con pequeños actos diarios. Y aquí está la clave. La disciplina no es para convertirte en alguien perfecto. Es para mantenerte conectado contigo mismo, para no perderte, para no olvidarte. La mayoría de las personas abandonan sus propósitos porque los ven como algo externo, como una obligación. Bruce Lee nunca vio el entrenamiento como una carga, sino como una expresión de amor hacia sí mismo. Entendía que la disciplina es libertad, no restricción. La disciplina del agua implica también esto. No juzgarte cuando fallas, sino volver a tu cauce natural como el agua hace después de una tormenta. Así que hoy empieza con algo pequeño, un hábito que te honre, que te reconecte contigo. Puede ser minúsculo. Como Bruce Lee decía, no es la meta diaria la que importa, sino la dirección. Y observa qué pasa cuando te vuelves innegociable en eso, cuando empiezas a tratarte con el mismo compromiso que muestras hacia los demás. Cuando entiendes que tu disciplina más profunda es contigo, no con lo externo. El agua no pide permiso para fluir. Tú tampoco necesitas permiso para priorizar. Como el agua, aprende a moverte hacia adelante sin disculpas. El coraje de confrontar. Tu sombra, Bruce Lee, entendía algo fundamental. No puedes crecer sin confrontar tus propios demonios. Y es que la mayoría vivimos pensando que ciertas partes de nosotros no existen. Las ocultamos, las negamos, las reprimimos. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos incompletos, fragmentados. Aquí viene una verdad que pocos quieren escuchar. Tu versión débil, esa que niegas, esa que escondes, esa que te avergüenza, también eres tú. Y mientras sigas negándola, seguirá teniendo poder sobre ti. Bruce Lee no tenía miedo de mirar sus limitaciones. Las observaba con honestidad, sin autoengaño. Los errores son siempre perdonables si uno tiene el coraje de admitirlos, decía. Y ese es el primer paso, reconocer tus zonas oscuras sin condenarte por ellas. Piensa en esto. ¿Qué parte de ti has estado negando? ¿Tienes miedo, tu inseguridad, tu enojo, tus celos, tu necesidad de control, tu tendencia a la procrastinación?
No se trata de justificar lo negativo, sino de reconocerlo para poder transformarlo. Como decía Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y Bruce Lee entendía perfectamente este principio. Él tenía un temperamento intenso, y en lugar de negarlo, aprendió a canalizarlo. No fingía ser alguien sin defectos. Reconocía sus limitaciones para poder trascenderlas. Te propongo un ejercicio radical. Hoy, en una hoja de papel, escribe sin filtros todas esas partes de ti que te avergüenzan. Esos comportamientos que repites y detestas. Esos patrones que sabes que te debilitan. No te juzgues mientras escribes. Solo observa, como lo haría Bruce Lee, con distancia, con ecuanimidad. Y después, lee lo que ha escrito y dite: también soy esto, y está bien. Puedo transformarlo. Porque mientras sigas negando partes de ti, estarás fragmentado. Y un ser fragmentado no puede estar íntegro, no puede priorizarse realmente. Bruce Lee sabía que la verdadera fuerza no está en la ausencia de debilidad, sino en la capacidad de reconocerla y trabajar con ella. Como él decía, la conciencia de la debilidad es el primer paso en la búsqueda de la fortaleza. La mayoría quiere saltarse este paso. Quiere ir directo a la fortaleza sin pasar por la vulnerabilidad. Y así es como acaban estancados, repitiendo los mismos patrones durante años. Si quieres liberarte, si quieres evolucionar, primero reconcíliate con tu sombra. Dale un nombre, obsérvala sin miedo. Y después, pregúntate: ¿qué necesita esta parte de mí para sanar? ¿Qué está intentando decirme? Bruce Lee nunca rechazó sus emociones, por incómodos que fueran. Las aceptaba como mensajeros, como señales. Y tú también puedes hacerlo. Convierte el miedo en acción, la inseguridad en autoaceptación, la ira en determinación. Pero primero, hay que dejar de fingir que esas partes no existen. El verdadero poder llega cuando integras todas tus facetas, cuando dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a fluir con todo lo que eres. Como decía Bruce Lee, la llave para la inmortalidad es vivir primero una vida que valga la pena recordar. Y una vida así solo puede construirse desde la autenticidad completa. La filosofía del no camino. Crea tu propio sendero. ¿Sabes qué es lo más revolucionario que hizo Bruce Lee? Romper con todas las tradiciones. Él fue expulsado de círculos tradicionales por negarse a seguir ciegamente los caminos establecidos. Y así creó el Jeet Kune Do, que ni siquiera quería llamar estilo, porque entendía que cada persona debía encontrar su propia expresión. No me digas cuánto has estudiado, dime cuánto has experimentado, solía decir. Y ahí está la clave que te falta. Has estado siguiendo caminos ajenos esperando encontrarte. La sociedad te vende constantemente mapas prefabricados. Estudia esto, trabaja en aquello, cásate a tal edad, vive de tal forma. Y tú, inconscientemente, has adoptado esas rutas ajenas como propias. Y luego te preguntas por qué te sientes perdido, aún siguiendo todos los pasos correctos. Bruce Lee decía: la vida misma es tu maestro, y tú estás en constante estado de aprendizaje. Se negaba a encajonarse, a limitarse. Estudiaba filosofía oriental y occidental, boxeo y kung fu, danza y psicología. Todo le servía, pero nada lo definió completamente. Es hora de que te preguntes: ¿cuántas decisiones en tu vida has tomado porque realmente resonaban contigo? ¿Y cuántas por presión externa, por expectativas ajenas, por miedo a desviarte de lo normal? Crear tu propio camino no significa rechazar todo consejo o toda tradición. Bruce Lee estudió profundamente lo establecido para luego trascenderlo, no por arrogancia, sino por autenticidad. Él te hoy diría: deja de buscar la fórmula perfecta, en libros de autoayuda, en gurús, en influencers. Toma lo que resuene, descarta lo que no y crea tu propia síntesis. Tu camino no tiene que parecerse al de nadie más.
Si algo te está funcionando, aunque sea poco convencional, sigue con ello. Si algo no te funciona, aunque todos lo alaben, abandónalo sin culpa. Como Bruce Lee decía, absorbe lo que es útil, descarta lo que no lo es y añade lo específicamente tuyo. ¿Tienes miedo de equivocarte? Es natural, pero piensa en esto. ¿Qué es más aterrador? ¿Equivocarte siguiendo tu intuición o acertar siguiendo un camino que ni siquiera elegiste? Filosofía del no camino implica responsabilidad total. No puedes culpar a un sistema, a un método, a un gurú cuando las cosas fallan. Eres tú quien elige, quien experimenta, quien adapta. Bruce Lee jamás delegó su crecimiento personal. Leía vorazmente, entrenaba obsesivamente, experimentaba constantemente. Estaba comprometido con su evolución como nadie. Y aquí hay una verdad que pocos reconocen. Nadie, absolutamente nadie, conoce el camino perfecto para ti. Ni tus padres, ni tus amigos, ni tus mentores. Pueden ofrecerte mapas, pero la brújula interna es exclusivamente tuya. Así que deja de buscar permiso. Deja de esperar la validación. Como Bruce Lee decía, conocerte a ti mismo es el principio de toda sabiduría. Y conocerte implica escucharte, respetarte, seguir tus propias señales. A partir de hoy, cada vez que te enfrentes a una decisión, grande o pequeña, pregúntate, ¿qué quiero yo realmente? No lo que deberías querer, no lo que sería sensato, querer, sino lo que tú, en lo más profundo, anhelas. Y sí, a veces es confuso. A veces ni siquiera sabes qué quieres, porque ha pasado tanto tiempo siguiendo caminos trazados que ha olvidado cómo se siente elegir desde ti. Pero como Bruce Lee diría, la confusión es el principio de la claridad. Permítete ese espacio de no saber, de explorar, de probar, y, poco a poco, tu camino, tu auténtico camino, comenzará a revelarse. El poder de la hora. Habita tu presente. Si hay algo que distinguía a Bruce Lee, era su capacidad de estar completamente presente. En combate, en entrenamiento, en una conversación, él estaba ahí, totalmente. No dividido, no ausente mentalmente. Y esa presencia le daba un poder extraordinario. El ahora es vida, decía. Pero muchos de nosotros vivimos constantemente proyectados, o bien en un futuro que imaginamos, a veces con ansiedad, a veces con esperanza, o en un pasado que rumiamos, con nostalgia o con remordimiento. Y mientras tanto, la vida, la real, la única que tenemos, se escapa entre los dedos. Has estado postergando la vida real con excusas. Cuando tenga esto, cuando logre aquello, cuando termine esto, otro. Y en ese aplazamiento constante, ha olvidado que la felicidad, la realización, la plenitud, solo pueden existir en el momento presente. Bruce Lee entendía que el poder de la hora no es un concepto abstracto, sino una práctica concreta. Cuando entrenaba, estaba completamente en su entrenamiento. Cuando actuaba, estaba completamente en su actuación. Cuando escribía, estaba completamente en sus palabras. Y esa es la disciplina más difícil, la de estar aquí y ahora, sin escape mental, sin división interna. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste solo una cosa a la vez? ¿Cuándo comiste solo comiendo, sin mirar el teléfono? Cuando escuchas solo escuchando, sin pensar en tu respuesta. Cuando caminas solo caminando, sintiendo cada paso, sin distraerte en pensamientos aleatorios. La multitarea que tanto valoramos es, en realidad, una forma de ausencia. Estás en todos los lados y en ninguno a la vez. Y en esa dispersión pierdes poder, pierdes conexión, te pierdes a ti. Bruce Lee decía, la concentración es la raíz de todo poder superior. Y tenía razón. Cuando completamente presente en lo que haces, por simple que sea, accedes a un estado de flujo donde el tiempo se transforma y tú te vuelves uno con la acción.
te propongo un desafío. Durante las próximas 24 horas, cada hora, distente un minuto, solo un minuto. Y pregúntate, ¿dónde estoy mentalmente ahora? ¿Estoy aquí o estoy en otro tiempo, en otro lugar? Y si no estás presente, trae tu atención de vuelta al momento, a tu respiración, a tus sensaciones corporales. Parece simple, ¿verdad? Pero te sorprenderá descubrir cuántas veces al día no estás realmente donde estás básicamente. Liu, práctica de la hora no es para convertirte en un ser pasivo que solo contempla. Al contrario, Bruce Lee era toda acción, todo movimiento. Pero una acción desde la presencia tiene un poder completamente distinto a una acción desde la dispersión. Cuando vienes estando presente, disfrutas más y te nutres mejor. Cuando trabajas estando presente, eres más eficiente y creativo. Cuando descansas estando presente, realmente te recargas en lugar de seguir agotándote mentalmente. Y lo más importante, cuando te relacionas desde la presencia, tus conexiones se profundizan, porque las personas sienten cuando estás realmente con ellas y cuando solo estás básicamente ahí. Bruce Lee lo expresaba así. El momento en que estás es el momento más importante. No el futuro por el que te estás desgastando, no el pasado que ya no puedes cambiar. Este momento, aquí, ahora. Y cuando logras habitar este momento, descubres algo extraordinario. La vida, en toda su intensidad, siempre ha estado aquí, esperándote. No necesitas nada más, solo estar presente para vivirla plenamente. El camino del guerrero interior. Dominar la mente. Bruce Lee era mucho más que un luchador físico. Era, sobre todo, un guerrero mental. Entendía que la batalla más difícil no es contra un oponente externo, sino contra los propios pensamientos limitantes. No reces por una vida fácil, reza por la fuerza para soportar una vida difícil, solía decir. Y esa fuerza a la que se refería no era solo física, era principalmente mental. Has pasado años siendo esclavo de tus pensamientos. Te crees cada historia que tu mente te cuenta. No estás listo. Es demasiado difícil. No mereces esto. ¿Y si fracasas? Y esas historias han ido construyendo los muros de tu propia prisión. Bruce Lee cultivó una mente disciplinada. No permitiría que los pensamientos negativos echaran raíces. Los observaba, sí, pero no se identificaba con ellos. Como él decía, como pensar es tan buen entrenamiento para la acción, debes controlar tus pensamientos. La mayoría de las personas viven a merced de lo que piensan. Si se despiertan y piensan, hoy será un mal,